El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, agradece su asistencia a través de la distancia al ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En esta ocasión, culminando este ciclo, contamos con la distinguida presencia de nuestro consejero de la Judicatura, el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, quien abordará el tema justicia digital, acceso a la justicia y debido proceso. Sean bienvenidos y bienvenidas. Antes de dar inicio, me voy a permitir dar una semblanza curricular de la trayectoria profesional de nuestro invitado estatal. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Y actualmente se encuentra estudiando la maestría en Argumentación Judicial en el Instituto de la Judicatura del Estado. Es doctorante en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde su línea es la investigación en la justicia digital. Cuenta con diversos diplomados y certificados de estudio a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia de España, el Consejo General del Poder Judicial de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la UNESCO, The International Judicial College, la Universidad de Ottawa, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, del Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia, entre muchos otros más. Ha sido catedrático a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en el Centro de Estudios Universitarios, y es miembro del claustro académico en el Instituto de la Judicatura. Ha sido disertante en múltiples conferencias y foros a nivel local, nacional e internacional, recibiendo reconocimientos y galardones por su participación en ellos. Ha escrito y publicado diversos artículos en revistas, libros relacionados con el área del derecho, además de haber formado parte del comité científico de múltiples publicaciones editadas por el Poder Judicial del Estado y coautor de diversas iniciativas de reforma local y nacional. Es conductor del programa de televisión Tribunal a tu alcance, que se transmite por el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual cuenta con más de 50 episodios al aire. Como funcionario público, su carrera judicial se ha realizado en el Poder Judicial del Estado, desde escribiente hasta juez de primera instancia. Ocupó el cargo de secretario general de acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, desde donde colaboró en la implementación y puesta en marcha del constitucionalismo local, así como de la calificación de las consultas populares en términos de la Ley de Participación Ciudadana. Asimismo, fungió como proyectista de la contradicción de criterios, de donde derivó la primera jurisprudencia local. Como consejero de la Judicatura, es presidente de la Comisión de Carrera Judicial, del Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes y del Comité Consultivo de Visitas e Inspecciones, siendo además integrantes del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, así como de las comisiones de administración y disciplina. Y hoy agradecemos infinitamente que haya aceptado a participar en esta conferencia con su tema de justicia digital, acceso a la justicia y debido proceso. Bienvenido, señor consejero. Muchísimas gracias, licenciada Toñita. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta sesión para hablar de la justicia digital, el debido proceso y el acceso a la justicia. Yo creo que es importante, en primer término, hacer una precisión conceptual de qué es lo que se entiende o qué es lo que entiendo por justicia digital al momento de estarles hablando. Vamos a ponerlo de una manera ejemplificativa. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, han estado cobrando terreno cada vez mayor en
la presencia de nuestras actividades cotidianas. Un ejemplo de esto es esta conferencia a través de la videoconferencia, ¿no? A través de la plataforma de Zoom, y que a su vez también se puede replicar en otras plataformas, en este caso como Facebook, en donde también se permite la conexión y el alcance más allá de lo que se pudiera lograr a través de una conexión, a través de una conferencia presencial. Pedimos alimentos a través de plataformas digitales, compramos a través de plataformas digitales, y es decir, nuestras actividades, incluso nuestra comunicación, ya mayormente es a través de aparatos electrónicos mediante el uso de plataformas digitales como WhatsApp, redes sociales, entre otras. Entonces, en el derecho, esta transformación en el derecho, ¿cómo está impactando el uso de la tecnología? Bueno, impacta obviamente de la manera en la que nosotros realizamos nuestro día a día. Por ejemplo, comprar a través de una plataforma electrónica, estamos utilizando el comercio electrónico. Desarrollar algún contrato, que no sé si les ha tocado, de que van y celebran un contrato y les dicen fírmele aquí a través de una firma, a través de una pluma digital. Estamos utilizando también medios digitales para poder celebrar nuestras operaciones o nuestras actividades cotidianas, y cada vez es mayor el uso de medios digitales. Antes era poco común, por ejemplo, hacer transferencias electrónicas, y hoy por hoy pareciera como que el primer uso, ¿no? Ya cada vez son menos personas las que acuden a las actividades, a las sedes bancarias para realizar sus operaciones. Pero hablar de justicia digital, ¿qué es? O sea, hablar de justicia digital es todo uso de la tecnología aplicada al derecho, o justicia digital tiene un sentido más restringido. En el derecho, el uso de las tecnologías se da presente en dos esferas que nosotros conocemos de manera preponderante, que nos enseñan de la licenciatura. Nos dicen, hay un derecho sustantivo y hay un derecho adjetivo procesal. El derecho sustantivo, el uso de las tecnologías impacta, pues está dentro del derecho sustantivo. No lo podemos nosotros eludir. Es cada vez mayor, o cada vez está más presente en el derecho sustantivo el uso de la tecnología para la realización de ciertos actos, y también en el derecho procesal. Cuando hablamos de justicia digital, y por eso algunos de ellos, algunos autores critican este concepto, pero cuando hablamos de justicia digital nos estamos refiriendo exclusivamente a la parte adjetiva del derecho, es decir, al derecho procesal. De ahí que cuando escuchemos este concepto, de ahí que cuando ustedes tengan algún, les den alguna referencia de justicia digital, siempre la debemos de ver desde la perspectiva de la impartición de justicia, dejando fuera todos aquellos actos que pertenecen al derecho sustantivo. Y entonces la noción de justicia digital aquí pues ya va cobrando un sentido diferente, ¿no? Porque si se fijan en la conferencia, le puse justicia digital, acceso a la justicia y debido proceso, tratando de destacar que los elementos importantes, ahorita les voy a explicar cuál es el grado de importancia del acceso a la justicia. El acceso a la justicia y el debido proceso son características o elementos fundamentales o esenciales de la justicia digital, entendida como parte del derecho procesal, ¿no? Dejando fuera todas estas áreas del derecho. Entonces, ya con esto, nosotros nos podemos dar una idea de qué les voy a hablar. Les voy a hablar del uso de la tecnología, específicamente en aquellos casos en los que la justicia, a través de sus órganos del Estado encargados de impartirla, llámese como se llamen, poderes judiciales, consejos de justicia, tribunales supremos, tribunales superiores y demás, o sea, cualquiera que sea su nominación, a través de la forma en la que el Estado imparte justicia, es a lo que nos vamos a referir, y ahora particularmente mediante el uso de la tecnología. Y aquí les va otra pregunta
que también me parece interesante. O sea, ya delimitado ahora sí el concepto de lo que vamos a hablar. Aquí hay una pregunta que creo que, sobre todo al principio, estaba más latente y hoy por hoy todavía no se dejan de escuchar voces que se siguen haciendo la misma pregunta. La justicia digital es una transformación del derecho procesal. Fíjense lo que le estoy preguntando. ¿La justicia digital es una transformación del derecho procesal o es una deformación del derecho procesal? Y a lo mejor al principio me van a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué podríamos denominarla de esta manera? Pues actos que nosotros estamos acostumbrados a realizar o que estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día, por ejemplo, la presentación de una demanda. En nuestra práctica forense siempre era acudir mediante un escrito físico a una oficialía de partes para que nos pusieran un sello en un documento físico en donde se me entregaba un acuse físico también que yo debía de conservar para futuras reclamaciones o futuros actos. Después viene los sistemas procesales a raíz de la pandemia no cambian, el sistema procesal sigue siendo el mismo, pero luego se introduce la figura, por ejemplo, de la demanda electrónica. Por ejemplo, esta introducción de la tecnología en los procesos judiciales, por eso la pregunta, ¿es una transformación o es una deformación? Voy a hablar un poquito primero de los detractores, o sea, de los que dicen que es una deformación del sistema de justicia. Dicen, a ver, ¿cuál es la facultad que tienen o quién tiene la facultad de crear procedimientos? Fíjense, ¿quiénes tienen la facultad de crear procedimientos? Y si nos vamos a la división clásica del principio de división de poderes, es al judicial, al legislativo, al ejecutivo. Dice, no, pues únicamente a través de normas que tengan la característica de ley, se pueden realizar modificaciones a los sistemas procesales que los operadores, en este caso los jueces y demás servidores públicos, están obligados a aplicar. ¿Pueden crear normas? Aquí hay una pregunta interesante. ¿Pueden crear normas? La respuesta, creo que todos vamos a llegar a la conclusión de que no. ¿Pueden derogar normas? La respuesta es sí, ¿verdad? A través de los ejercicios de control difuso. Si hay una norma que se considera violatoria de derechos humanos, puedo inaplicarla. Pero el control difuso me autorizaría a crear normas procesales que vayan más allá de lo que establece la ley. Entonces, aquí es como que esa primera defensa que hacen los detractores del uso de la tecnología, los que lo ven como una deformación. También estas mismas, este mismo grupo, este mismo sector, lo que nos dice es que en los sistemas de justicia digital realmente derivan o se crean a partir de disposiciones orgánicas o disposiciones operativas de los poderes judiciales. O sea, llámese acuerdos generales, llámese lineamientos, llámese políticas públicas, pero que emanan de los poderes judiciales. Y entonces hacen la pregunta, ¿pueden los poderes judiciales, a través de facultades que tienen, las facultades reglamentarias que tienen, modificar sistemas procesales? O sea, esta facultad reglamentaria de los poderes judiciales, particularmente de sus órganos de gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, pueden crear normas procesales que sean supletorias o complementarias a lo que se establecen en los sistemas procesales estatuidos en forma de ley. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Es transformación o deformación? Entonces, creo que entendemos un poco la parte de la deformación. Ahora, yo creo que ya hablamos de un sector. Obviamente, lo que yo creo, se los anticipo, es que la justicia digital es una transformación. Pero para poder llegar a esto, para poder superar las preguntas que les acabo de mencionar, tendríamos que preguntarnos, ¿hay principios constitucionales
que no podemos rebasar en ningún momento, que son el acceso a la justicia y el debido proceso. Por eso los conecté con justicia digital. Ni el acceso a la justicia ni el debido proceso. A ver, si el Poder Judicial con su regulación instrumenta procedimientos que sean vulneratorios o conculcatorios del debido proceso, ¿esas normas serán constitucionalmente válidas? Pues la respuesta es no. O si a través de los procedimientos o de la regulación en materia de justicia digital que hagan los poderes judiciales, lejos de favorecer el acceso a la justicia, están poniendo restricciones o trabas que dificultan más al ciudadano acceder a los servicios de justicia, entonces, ¿estas normas serían constitucionalmente válidas? La respuesta es no. Aquí lo que tenemos que entender es que los sistemas de justicia digital vienen a ser eso, una garantía de maximización de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso. Ahora, los detractores parten de una premisa inexacta, de una premisa falsa. Y fíjense que les voy a comentar, estas premisas en la doctrina se clasifican o se catalogan como sesgos. La primera es, pues ustedes saben, ¿no? La resistencia al cambio. O sea, siempre que hay algo nuevo, entonces hay voces que, pues obviamente tienen un status quo, tienen una forma de hacer las cosas, pero cuando alteras esa forma de hacer las cosas, viene naturalmente no se puede, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque estaríamos rompiendo años de tradición de lo que veníamos haciendo antes. Entonces, este sesgo, esta forma de resistencia, pues podríamos catalogarla sesgo del status quo, y viene de la parte de la conservación o el mantenimiento de las cosas en el estado que siempre han estado, porque así debe de ser. O sea, la justicia es burocracia, la justicia es papel, la justicia es la sede judicial, es un edificio en el que tengo que ir a realizar trámites. O sea, ven a la justicia como una oficina física, pública, en donde hay personas, en donde se realizan ciertas actividades. Aquí hay un autor inglés que se llama Richard Susskind, que pregunta: ¿el servicio de impartición de justicia es un lugar o un servicio? Y fíjense que a esa pregunta, o sea, por más simple que parezca, creo que es profunda en cuanto a la respuesta que merece. Porque si decimos, a ver, los tribunales son un lugar, si llegamos a la conclusión de que es un lugar y no un servicio, entonces quiere decir que efectivamente tenemos que ir a oficinas en donde nos presten el servicio de impartición de justicia. Y sin oficinas no hay juzgados. Y sin juzgados, pues no hay justicia, ¿verdad? Si llegamos a la conclusión de que la impartición de justicia no es un lugar, sino un servicio, entonces este servicio se puede prestar de distintas modalidades. Puede ser una modalidad a través de una aplicación móvil, puede ser a través de un portal de internet, puede ser a través de una sede física. Es decir, como es un servicio y lo que importa es que el servicio se preste y no tanto su ubicación o su modulación, la forma en la que se hace, entonces la justicia digital viene a ser vista de esta manera, ¿no? La conclusión a la que llega este autor inglés en su libro Los tribunales en línea y el futuro de la justicia, que en inglés sería Online Courts and the Future of Justice, lo que nos está diciendo es que la impartición de justicia es un servicio. Y como servicio, entonces puede ser transformado a través de las distintas evoluciones en las que el mundo moderno se empieza a desenvolver, que en este caso es la era digital. Otro de los sesgos que impiden la adopción de la tecnología para estos detractores vendría siendo el rechazo irracional. El rechazo irracional se refiere a que nos hagamos preguntas
que son realmente, digamos, con una respuesta obvia, pero que buscan la duda. Por ejemplo, el uso de la tecnología, la impartición de justicia a través de medios tecnológicos no es buena o no debe de ser. ¿Por qué? No todos tienen una computadora. O sea, y luego te pones a preguntar, a ver, ¿tienes computadora? No. ¿Cuántos tienen computadora? Y se hace entonces la justicia digital no está llegando a todo el mundo, porque no todos tienen computadora o acceso a internet. Pero, por ejemplo, a estos mismos, si les preguntan, bueno, ¿y la justicia presencial llega a todos? O sea, es decir, todos tienen para un camión, todos tienen para contratar un abogado, todos tienen luz o los servicios más básicos en su casa, pues para poder redactar un escrito. Es más, hasta los conocimientos mínimos que sean necesarios para aprender. La respuesta también es no. O sea, vaya, este rechazo irracional viene de la mano pero dicen, pero bueno, es lo que está funcionando. Y si está funcionando así, quiere decir que es lo correcto. Entonces, ¿para qué metemos temas de justicia digital? Otro rechazo que también hacen bajo este sesgo del rechazo irracional, muchas veces es que la justicia digital no puede imperar porque hay condiciones en las que el uso de la tecnología va a suplantar o a sustituir a los profesionales del derecho. O sea, si nosotros seguimos haciendo, fíjense, que en el futuro la tecnología vaya permeando en el derecho, lo que vamos a generar es lo que se le denomina esta cuarta o quinta revolución industrial, porque entonces ya las personas no van a ser las que juzguen a personas, sino que van a ser máquinas o instrumentos de inteligencia artificial los que van a contribuir o a contaminar, digamos, el ánimo del juzgador para que resuelva en determinado sentido. De estos precedentes hay muchos en Estados Unidos, por cierto, en donde hay algoritmos en donde existen ciertos aspectos o condicionantes respecto de la persona que motivan a que un juez resuelva en tal o cual sentido. Entonces dicen, bueno, si la inteligencia artificial interviene en los procesos judiciales y se automatizan tareas, entonces cada vez la necesidad de contar con personas que realicen la tarea judicial va a ser cada vez menor. Y como no queremos quedarnos sin chamba, entonces, pues, el uso de la tecnología pues, no es algo que debamos de arropar. El otro sesgo es el de miopía tecnológica, o sea, la incapacidad de que tienen estos que rechazan el uso de la tecnología de reconocer que los sistemas de hoy son capaces de ayudar a sistematizar la información o automatizar la información de tal suerte que vuelva un poco más fáciles tareas complejas administrativas, cabe mencionar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que un sistema de Big Data, por ejemplo, me dé información o forma de encontrar algoritmos para recopilar información estadística que me va a servir a yo tener que generar un Excel manual en donde yo mismo capture la información. O sea, por ejemplo, ahí obviamente un sistema automatizado me va a dar información más fiable y entre más automatizado esté, entre más se apliquen mayores o mejores herramientas tecnológicas, pues mayor va a ser el grado de confiabilidad de la información. Entonces aquí el problema no es la tecnología, sino que se parte de la falsa premisa de que en el futuro la tecnología va a sustituir a quienes desempeñan la labor judicial. Entonces, bueno, esto sería, digamos, como que los sesgos. En estos sesgos los traigo a colación a propósito del autor que les estoy comentando. Pero en la investigación que me encuentro realizando, yo propongo la adición de un nuevo sesgo. Y este sesgo le llamo de estatus experimental o supletorio. ¿A qué me quiero referir? Fíjense que platicando con operadores, tanto de este estado como de otras entidades, y también quiero mencionar que me ha tocado participar también en cursos a nivel internacional, en donde he conocido gente de otros países, Nicaragua, El Salvador, Colombia, España,
en donde cuando les preguntas, oye, ¿y cómo ves los sistemas de justicia digital? Dicen, bueno, es que estos te ayudan en aquellos casos en los que la justicia presencial no pueda desempeñar su labor. O sea, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, si la pandemia no nos permite presentar demandas o promociones o realizar ciertos actos por las medidas de distanciamiento social, entonces ahí entra la justicia digital como una manera de suplir lo que la deficiencia que tiene la justicia presencial para brindar atención o el servicio. Y de estatus experimental, también lo agrego porque también tienen a veces la idea, los operadores, de que, pues bueno, ¿y cómo están funcionando las promociones electrónicas, las demandas electrónicas, videoconferencias, el teletrabajo? Pues ahí la llevamos, estamos viendo a ver cómo funciona. Si funciona bien, se queda, pero todavía lo estamos midiendo. O sea, no como si fuera algo que realmente formara parte de la actividad jurisdiccional, como si no fuera propio de la actividad jurisdiccional, sino que es algo como experimental. O sea, estamos viendo a ver cómo funciona, para saber si se queda o no. Y pueden pasar 10, 15 años y podrán seguir teniendo la misma percepción, ¿no? Por eso es de estatus experimental o una percepción supletoria de la justicia digital. Ahora, ¿cómo veo o cómo creo, desde mi personal y particular punto de vista, que puede o no coincidir con el de ustedes? ¿Cómo creo o cómo creo que la justicia digital puede ayudar a estos fines? Fíjense, yo lo veo de esta manera. Lo voy a tratar de hacer de manera muy, muy simple. Imaginémonos que para acceder a la justicia o para poder realizar algún trámite ante las autoridades judiciales, nuestro vehículo de acceso a la justicia es un vehículo convencional, un carro. Y nosotros tenemos un carril y vamos manejando por ese carril. Nada más que en ese carril hay muchísima gente. Y todos tienen que transitar por el mismo carril para llegar a su destino. A veces me los quiero brincar o quiero salirme del carril y volverme a incorporar para adelantármele a los demás. Y a veces se hace y a veces no. La normalidad es que pues tienes que ir a la fila y se va resolviendo conforme vas llegando. En la justicia digital viene a ser otro carril distinto, en donde veo que la justicia presencial, veo que pues, hay grandes filas, por ejemplo, para presentar una demanda, pero tengo libre el otro carril, ¿no? Que es el carril de la justicia digital. Entonces, a mi elección, fíjense, por eso creo que es importante hacerles esta precisión. A mi elección, yo como usuario de los servicios de justicia, tengo la posibilidad real de escoger irme por la ruta de la justicia presencial o irme por la ruta de la justicia digital. No porque alguna ley me lo imponga, sino porque el sistema de derecho procesal que está creado, lo que te dice es, para poder iniciar un procedimiento o un proceso, tienes que presentar un escrito ante una autoridad, pero no te dice cómo, si este escrito es físico o es electrónico. Entonces, ante esta circunstancia, llegan los poderes judiciales a regular y te dicen, bueno, puede ser físico a través de una sede física o una electrónica a través de una sede electrónica. Y fíjense que aquí viene una cuestión interesante, porque entonces, entendiendo así la justicia digital, no estamos hablando de que va a sustituir la justicia digital a la justicia presencial. No se trata de decir tampoco cuál es mejor, si la justicia presencial es mejor que la digital, porque no están en competencia. Creo que esta parte no es que estén en competencia una con otra, no es que se esté calificando la mejor práctica, si la justicia virtual o la justicia presencial, sino que como es un servicio, son instrumentos que se ponen al servicio del ciudadano para que el ciudadano tenga mayor accesibilidad a los servicios de impartición de justicia.
Si yo soy una persona que, por ejemplo, estoy en otro país y necesito que me corrijan un apellido porque estoy haciendo un trámite en un país lejano, pero hacer ese trámite me va a representar un viaje y un costo sumamente oneroso, pero tengo la manera de poderlo realizar a través de una plataforma electrónica, entonces a mí me está dando un mayor acceso a la justicia. Creo que aquí no sé si vaya quedando claro. De todas formas, si ustedes tienen algún comentario o alguna duda o algo respecto de lo que quieran que profundice, a los que están conectados a través de la plataforma Zoom, ahí tienen el chat y me imagino que a lo mejor todos tienen acceso a él. Entonces, ahí, si me hacen favor, pueden escribir ustedes las dudas que tengan y al final voy a procurar, no me quiero tampoco comprometer, esperando que no sean tantas, pero si son muchas, pues no me pudiera comprometer a responderlas todas de manera aquí a través de la conferencia, pero sí a lo mejor a través de correo electrónico o algún otro medio en los que puede hacer llegar los comentarios. Pero bueno, si ustedes tienen también esa facilidad, entonces si alguien quiere intervenir, con todo gusto lo puede hacer a través del chat y ahí al final trataríamos de abordar ahí el tema que sea de su interés. Ahora, a pesar de que suena muy bonito, o sea, entonces tenemos un segundo carril, un carril de cara al ciudadano, en el que el ciudadano puede hacer uso de los servicios o acceder a los servicios de justicia de una manera, lo que le resulte más fácil, así de sencillo, aunque suene muy bonito, nos enfrentamos a distintas situaciones que hacen que estas herramientas, por más bondadosas que sean, no tengan todos el mismo grado de avance o que no tengan todos el mismo grado de implementación. Estos factores que impiden la adopción real, estandarizada y sistematizada de la justicia digital, no es porque no quieran. O sea, por ejemplo, habrá estados del país en donde si les platicáramos a lo mejor de lo que hacemos en Nuevo León en materia de justicia digital, no van a decir, pues yo también lo haría. Pero ¿cuáles son estos factores que muchas veces contribuyen a que las cuestiones de justicia digital no se puedan incorporar del todo? Son factores que vamos a llamarles un factor personal, un factor técnico y factores presupuestales. Ahora, dentro de los factores personales, aquí entrarían, para la justicia digital, entrarían conceptos desde cuestiones netamente de capacitación en el uso de las tecnologías. Bueno fuera que todas las plataformas de justicia digital fueran la misma, pero por ejemplo, si uso el Tribunal Virtual de Nuevo León, va a ser distinto al Tribunal Virtual de Tamaulipas, o al de Coahuila, o al de Quintana Roo, o al de Yucatán. Entonces, tengo que aprender a utilizar las plataformas de acuerdo a los recursos que cada poder judicial cuente. Pero, esos recursos los tengo que transmitir como poder judicial para que quien va a ser destinatario de estos servicios pueda adoptarlos. No es una adopción únicamente hacia el justiciable, también hacia al propio personal interno. Debe de saber cómo utilizar estas herramientas de justicia digital para que también el uso sea eficiente y eficaz. El factor técnico tiene que ver con contar con las herramientas indispensables, herramientas físicas y internas que sean necesarias para la adopción. Es decir, por ejemplo, si no tengo computadoras o no tengo acceso a internet, a un internet de banda ancha, entonces esto puede dificultar la implementación de medidas tecnológicas. Pero no nada más esto, O sea, digamos que eso es nada más como que la punta del iceberg. También puede ser muchas veces que tenga que establecer mecanismos de ciberseguridad. ¿Para qué? Para evitar que los hackers, para evitar que personas
puedan introducir mecanismos que corrompan los sistemas informáticos y con ello se caiga toda la información. Entonces, o sea, desde de tener las herramientas mínimas necesarias de hardware hasta tener las herramientas de software con las características necesarias para la adopción de la tecnología que voy a utilizar en mis sistemas de justicia digital. Y también hay factores presupuestales. El uso de la tecnología en la impartición de justicia no es barato. O sea, por ejemplo, decir que tengo una computadora, tengo que pagar licenciamiento de Word, tengo que pagar de Office en general, ¿no? Tengo que pagar licenciamientos de antivirus, tengo que pagar licenciamientos de herramientas o demás programas que hagan, que le den tanto ciberseguridad como versatilidad a lo que estoy haciendo. Y estos no son baratos. Por ejemplo, en otros estados de la República, hay poderes judiciales que tienen su propia firma electrónica y son entidades certificadoras. Nuevo León no es una entidad certificadora. Nuevo León tiene una firma electrónica simple y tenemos los certificados digitales que nos han facilitado a través de convenios de colaboración el Consejo de la Judicatura Federal y el Administración Tributaria. Convierte en entidad certificadora. ¿Para qué le pide prestados certificados digitales a otras entidades? Bueno, lo cierto es que ahí depende de las políticas de inversión. Nosotros estamos apostando a inversión en materia de ciberseguridad. Por eso las vulnerabilidades son pocas y a pesar de que hubo un intento, realmente no hubo afectación, porque estas líneas de inversión las enfocan en otros apartados. Querer abarcar todo lo que corresponde, lo que significa tener una justicia digital totalmente equipada, pues el costo de inversión es mucho y no hay poder judicial en el país, me atrevo a decir, que pueda sufragarlo, que pueda soportarlo. También existen otros factores o otro factor que contribuye a la falta de éxito muchas veces de una justicia completamente digital, que le llamo aquí en mi tesis factor interinstitucional. ¿A qué me refiero con factor interinstitucional? Miren, el Poder Judicial tiene interacción con sus empleados, tiene interacción con las partes del proceso, pero también tiene interacción con terceros ajenos al proceso que no son parte. Y con estos terceros necesariamente debe tener una comunicación. Llámese, por ejemplo, el Centro de Conciliación Laboral. A veces la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Nacional Bancaria, las empresas que son requeridas como terceros para tener ciertas informaciones. Y pues ellos, o sea, no muchas veces, o a pesar de que cuentan con alguna infraestructura tecnológica, la gran desventaja es que cada uno lo desarrolla de acuerdo a sus posibilidades y cada sistema informático habla un lenguaje. Y a veces estos lenguajes no son interoperables. O sea, ¿qué significa? Que no se pueden interconectar entre sí. Entonces, la interconexión y la interoperabilidad son fundamentales para el éxito de una implementación de una justicia totalmente digital. En estos sistemas de interoperabilidad, pues aquí ya es algo que escapa de las manos del Poder Judicial. O sea, yo no puedo obligar, no sé, por ejemplo, en este caso sí existe, pero por decirlo, si el Poder Judicial Federal no tuviera amparo electrónico, pues no podríamos irle a decir, oye, pues implementalo, ¿no? Para que el proceso en su integridad pueda ser totalmente electrónico. Y el Poder Judicial Federal, sin embargo, por ejemplo, no tiene muchos convenios de interoperabilidad con otros poderes judiciales, con Nuevo León sí, pero por ejemplo, para poder conectarte con ellos, los sistemas de información
tienen que ser interoperables, es decir, tienen que hablar el mismo idioma. Y eso muchas veces dificulta la adopción de sistemas de justicia digital. Ahora, creo que otro factor que necesariamente no dificulta es la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es la incapacidad material o subjetiva de las personas de acceder a la tecnología. O sea, a veces la gente a lo mejor puede tener el aparato electrónico de más capacidad y más moderno. Por ejemplo, un aparato celular, a lo mejor un iPhone 15 de última generación, pero nada más lo usa para hacer llamadas y recibir mensajes o contestar mensajes. O sea, dice, no, pues no tengo, es que no le sé, no sé cómo compartir más allá de esto, ¿no? A pesar de que pueden tener, o sea, tienen los recursos económicos y la tecnología a su alcance, pero no los conocimientos básicos para poder sacar el mayor provecho. Y hay quienes a lo mejor, pues medianamente le saben, pero no tienen los recursos económicos para poder tener tecnología que permita el desarrollo de esta manera. Entonces, la brecha digital es algo con lo que se lucha día a día para tratar de solventarlo. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial de Nuevo León para que su justicia digital no se vea afectada por esta brecha digital? O sea, es decir, para entrar en un punto intermedio, ahorita estábamos como que yo les decía dos puntos que parecían polos. O sea, les decía, o vienes de manera física a las oficinas del juzgado para realizar tu trámite o lo realizas en línea, ¿verdad? Parecieran dos polos. Pero ¿qué ha hecho el Poder Judicial para reducir la brecha digital? Implementar lo que se denominan los módulos judiciales. Estas oficinitas, que sin ser un juzgado como tal, son oficinas de representación judicial en donde existen personal capacitado para poder orientar y poder incluso capacitar a quienes acuden a realizar un servicio y que no cuenten con tecnología o no lo sepan hacer, y decirle, bueno, ¿quieres conectarte en línea a una videoconferencia, a una audiencia por videoconferencia? Bueno, no es necesario que te vayas, no sé, si estás en Galeana, no es necesario que te vayas, no sé, a San Nicolás. O sea, aquí hay una salita, un módulo de videoconferencia, aquí te ayuda la persona, te conecta y desde ahí se presenta. O presentar demandas, o realizar, ese es, digamos, como que el punto intermedio. O sea, ¿qué está haciendo el Poder Judicial para reducir esa brecha digital? Una estrategia son los denominados módulos judiciales. Por si alguna vez preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el significado, la esencia de estos requerimientos tecnológicos? Ahora, hablar de justicia digital, a pesar de que es algo aparentemente nuevo, no es tan nuevo. En el mundo, se comenzó a hablar de justicia digital, de justicia aplicada a la impartición de justicia, de la tecnología aplicada a la impartición de justicia, desde finales de los años 60. O sea, ya empezaban a escucharse voces en donde decían, oye, y bueno, y si ponemos tecnología, pero en aquel entonces, digo, no me tocó vivirlo, seguramente a ninguno de ustedes tampoco, pero lo que se lee en los textos es que en aquel entonces la tecnología pues era inalcanzable, o sea, no es tan fácil como ahorita. Pensar en eso pues no tenía ninguna utilidad realmente. Pero fue hasta 1990, a principios de la década de los 90, en donde, o sea, casi a finales, 1989, en donde por primera vez en el continente europeo, Austria comienza con sistemas de justicia digital. Se empieza a hablar de presentación de demandas electrónicas, se empieza a hablar de trámites en los que a través de mecanismos de fax, por ejemplo, correo electrónico, fax, se puedan realizar trámites a través del uso de las tecnologías. Otro país que antes de México, particularmente de Nuevo León, hizo uso de la justicia electrónica fue Portugal.
Portugal también cerca a mediados de los años 90 implementa un sistema de gestión de casos y con ello da inicio a la justicia digital. En Finlandia también se realizó esta cuestión, y Inglaterra y Gales. O sea, de acuerdo con mi investigación, digámoslo así, y se los puedo decir a lo mejor con estas palabras, total, ya me desmienten si no es de esta manera, pero la justicia digital nace en Austria y fue hasta a finales, o sea, y va avanzando en el continente europeo, y cuando llega a Latinoamérica, llega por primera vez a México, y en México llega por primera vez a Nuevo León. O sea, es decir, Nuevo León sí es el primer estado de Latinoamérica en implementar sistemas de justicia digital. No el primer país en el mundo, como México, pero sí a nivel Latinoamérica fue el primer país en implementar cuestiones de tecnología digital. Esto desde la década, bueno, a finales de los 90, 1999, pero se echa a andar hasta el 2001. Y aquí también creo que es importante mencionarles que la evolución de la justicia digital desde el 2001 hasta el 2020 fue relativamente, pues, discreta. Me refiero a que hubo avances, sí, pero con mucha cautela. Con mucha precaución. No sé, por ejemplo, no existían demandas electrónicas, no, la presentación de promociones por vía electrónica ya existía, pero no era un medio muy utilizado. Es decir, la justicia electrónica era lo que ya se venía hablando, que se venía desarrollando desde mucho antes de la pandemia, pero con la pandemia, fíjense que aquí viene un elemento clave. Siempre la historia de la humanidad, en cualquier circunstancia que sea transformadora en la humanidad, hay un elemento que lo detona. Y en este caso, en el caso de la justicia, la pandemia vino a hacer que se diera una especie de lo que podríamos llamar saltos de fe. Es decir, si en aquel entonces estábamos dudosos, ¿será legal? ¿No será legal? ¿Será válido? ¿Funcionará o no la implementación de ciertas tecnologías? Pues con la pandemia no hubo otra alternativa más que echarlas a andar y realmente ver qué salía. O sea, como una especie de lo que se denomina laboratorio vivo. Y en esto fue donde, a través de ese salto de fe, fue que se comienza ahora sí ya a hablar de una verdadera transformación tecnológica. En algunos, ¿cuáles fueron los ejes centrales de esta transformación tecnológica? El teletrabajo, que yo creo que todo el mundo nos acordaremos, y las videoconferencias. El teletrabajo y las videoconferencias fueron el eje central de esta transformación tecnológica. Ahora, en las videoconferencias se vino todo un tema muy importante en el sentido de que si esto garantizaba o no el debido proceso. No sé si se acuerdan que decían, bueno, estar en una audiencia física es igual que estar en una audiencia virtual. Pues no, definitivamente no es igual, nunca va a ser igual. Pero con esto se están violando normas relativas al debido proceso. Aquí es donde venía la pregunta y como que muchos quedamos a ver. Que esté en presencia del juez, el que esté en presencia física o telepresencia, tienen el mismo significado. Aquí se empiezan a desarrollar estas cuestiones. Desde mi punto de vista, creo que con las videoconferencias no hay ninguna vulneración o afectación al debido proceso, pero es mi obligación decirles que hay casos
en donde la justicia digital, a pesar de todas sus bondades, tuvo una mala experiencia con organismos defensores de derechos humanos. Y aquí, por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de Nigeria y de Singapur. En Nigeria, una persona que fue acusada de asesinar a la madre de su jefe, a la mamá del jefe, lo condenaron. Y en Nigeria existe la pena de muerte. En el 2020, él fue condenado a morir en la horca. Pero la sentencia se la dictaron a través de Zoom. Es decir, pues a través de imagínense, ¿no? Que a través de la pantalla te digan, oye, pues estás condenado a morir en la horca. Ahorita voy a ponerles otro ejemplo. Singapur, también, 2020. Una persona de Malasia de 37 años fue condenado también a muerte por tráfico de drogas. La condena a muerte se le impuso por Zoom. Aquí los defensores de derechos humanos dijeron, y cito textualmente, que el uso en Singapur de la pena de muerte es inherentemente cruel e inhumano, y el uso de la tecnología remota como Zoom para condenar a muerte a un hombre lo hace aún más. Ahora, con esto no significa, y quiero que quede claro, que las videoconferencias son malas o que no ayudan a respetar el debido proceso. Creo que es todo lo contrario. A través de las videoconferencias se pueden respetar las garantías del debido proceso, pero aquí debemos de ser casuísticos, ¿no? O sea, es decir, no en todos los casos podrá garantizarse o asegurarse que se respeten los derechos humanos y particularmente el debido proceso a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sino que habrá casos especiales o sensibles a través de los cuales el juzgador deberá tomar en consideración estos aspectos para poder determinar si se respetan o no las garantías del debido proceso. ¿Qué pensarían, por ejemplo? Esto es hablando de las audiencias, pero, por ejemplo, hablando de otros actos procesales como las notificaciones, por ejemplo, ¿qué pensarían si les dijera que se puede realizar un emplazamiento a través de WhatsApp? O sea, yo creo que lo primero que me dirían es, bueno, pues el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio, particularmente, señalan reglas a través de los cuales se deben de llevar a cabo. Sí, pero, por ejemplo, hubo un relajamiento en el mundo, y no voy a poner el caso de México para no quemar a nadie, pero sí de otros países. En el mundo hubo una relajación, un relajamiento de los principios del acceso a la justicia y el debido proceso. Y este relajamiento dio lugar a ciertas determinaciones judiciales, con el ejemplo que les acabo de mencionar y que ahorita vamos a ver casos concretos. En mi opinión, para que los sistemas de justicia digital perduren, tienen que pasar por este test. Es decir, son respetuosos de los derechos humanos, son respetuosos particularmente del acceso a la justicia y son respetuosos del debido proceso. Si la respuesta es sí, entonces esos sistemas de justicia digital pueden perdurar y pueden perfectamente ser implementados y difícilmente va a haber una autoridad que pueda echarlos atrás. Pero habrá otros casos en donde si se adoptan herramientas que flexibilizan el uso de estos, que lo flexibilizan y a lo mejor en aquel entonces decían hay una ponderación de derechos humanos o privilegia el derecho a la salud o el derecho al debido proceso. Entonces digo, ante esta ficción de colisión de principios constitucionales, a lo mejor podría decir, bueno, le doy preferencia al derecho humano a la salud.
Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, se estableció que el uso de las videoconferencias, que el uso de la notificación electrónica para emplazamientos era inválida, pero después mismos jueces de Argentina dicen que hay casos como, por ejemplo, en donde hay cuestiones alimentarias, en donde hay una urgencia, hay un principio de un interés superior del menor y que por tanto emplazar por WhatsApp es válido. O sea, ahí sí hacen una colisión, una ponderación. A ver, dicen, ahorita no puedo salir de tu casa, no puedes exponer a nadie. Hay una necesidad también de una persona de situación de vulnerabilidad. ¿Puedo emplazar por WhatsApp? Le dijeron sí. Y en los demás casos, dijeron no. República Dominicana también. Y aquí, por ejemplo, se determinó que los mensajes como medio de prueba con fuerza vinculante, más allá del documento público. En Italia también hubo ahí el Código Penal italiano señala que no se puede suspender el proceso y particularmente las condenas, pero aquí el plazo para la prescripción, pero aquí hicieron una parálisis temporal y hicieron una cuestión que vino a determinar o a paralizar estas cuestiones por la cuestión del COVID, que en ese momento se encontraba en su punto más alto. No sé si se acuerdan que Italia fue uno de los que mayormente fue golpeado por este fenómeno de salud pública. Entonces, podríamos decir que en conclusión, el acceso a la justicia y el debido proceso son los ejes rectores de una justicia digital y que debemos de analizar cuáles son y que debemos de ser especialmente críticos para establecer cuáles son aquellas herramientas, aquellos desarrollos, aquellas aplicaciones que surgieron con motivo de la contingencia sanitaria y que transformaron por completo la forma de impartir justicia. Tenemos que verlo de manera crítica para señalar cuáles de ellas superan este test. O sea, el que respeten de manera determinante, no flexible ya como existió durante la pandemia, sino de una manera rígida, cuáles son estas herramientas o estos instrumentos que pasan el test de acceso a la justicia y debido proceso. Si nosotros hacemos una evaluación de cada una de estas estrategias, de estos desarrollos y de estas aplicaciones, y la respuesta que damos es, para mí, sí es un mecanismo de mayor acceso a la justicia y respeta en su integridad los elementos del debido proceso, entonces son esas herramientas digitales que van a perdurar. Habrá otras herramientas digitales que por la flexibilidad quizá no pasen por ese test y estas tienen que irse matizando, modulando o de plano eliminando en aquellos casos que sea insuperable la forma en la que se llevan a cabo. Entonces, con estas reflexiones, pues yo lo que preguntaría es, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o alguna intervención. Bueno, si no hay dudas, pues no me resta más que agradecer a todos ustedes su participación en esta conferencia, tanto a los que nos siguen a través de Facebook, como a aquellos que están conectados a través de la plataforma Zoom. Realmente, pues es un honor y un placer estar frente a ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos y que pasen un excelente día. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero de la Judicatura. A nombre de nuestro director, nuestro más sincero agradecimiento por la disertación de esta tarde. Y pedimos amablemente al maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta, coordinador de formación inicial y capacitación continua del Instituto de la Judicatura del Estado, haga entrega de un merecido reconocimiento por su destacada participación. ¿Qué tal? Buenas tardes, consejero José Antonio Gutiérrez. En nombre del director del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, le extiendo una felicitación por esta nutrida conferencia. Sin duda alguna, de esta quiero destacar en primer término la metodología que se utilizó. Partió usted de lo general a lo particular, realizó alguna serie de cuestionamientos que pues hacen más entendible este tema. En este caso, si el servicio de justicia correspondía o era un servicio, o si en caso era un lugar, todo este tipo de cuestionamientos creo que hicieron más digerible su exposición. Este tipo también de los sesgos, los factores también a los que se enfrentan los sistemas de justicia, entre ellos la capacitación del personal, también este tema de capacitación también a los terceros, a los usuarios, que pues no suele ser el mismo sistema, como en este caso usted mencionaba, el Tribunal Virtual del Estado de Nuevo León, alguna otra plataforma que pudiera existir también en algunos otros tribunales. Y pues cerrando, la verdad, su tema y su exposición con este tema de que cumplan la justicia digital con el debido proceso y que no se afecte, y entonces en los derechos, y si en realidad se garantizan estas implementaciones por parte de los tribunales y cumplir con este test para garantizar el debido proceso y los derechos humanos. Entonces, reitero, en nombre del director de este Instituto de la Judicatura, le hago entrega de este merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al consejero José Antonio Gutiérrez Flores por su destacada participación en la conferencia Justicia Digital, Acceso a la Justicia y Debido Proceso. Está firmado por el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, el director general del Instituto de la Judicatura, en Monterrey, Nuevo León, a 26 de septiembre del año 2023. Consejero, no me queda más que reiterarle esta felicitación. Muchísimas gracias por esta nutrida conferencia. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a que estén atentos a las diferentes actividades académicas del Instituto de la Judicatura del Estado. Que tengan ustedes la mejor de las tardes. Gracias, igualmente. Muchas gracias.